With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. A esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en Cuatro Cabezas. Bueno, los incendios forestales no solo perjudican a la industria forestal también, pero también a la agricultura, sobre todo en la zona centro-sur, donde están los huertos de Chile. Para conversar de eso, estamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, ex ministro de Agricultura. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique. Gusto saludarte. Igualmente. Antonio, hagamos un catastro de la afectación por los incendios que se están viviendo aún en la zona centro-sur de Chile hoy por hoy. Bueno, Quique, hemos tenido más de 40.000 hectáreas afectadas este año. Eso tiene un mayor número de incendios que el año anterior, pero una menor superficie afectada. Hablábamos de un 8% más en números de incendios, más de 3.800 incendios causados esta temporada, pero con una superficie de un poco más de 45.000 hectáreas afectadas, lo que es una superficie relativamente menor, un 18-20% menor al año anterior. Sabíamos que iba a ser una temporada muy difícil porque teníamos anunciadas estas altas temperaturas, baja humedad relativa, vientos de cordillera a mar, ¿no es cierto? Y se diseñó un plan bastante robusto de prevención y combate de incendios con una buena coordinación entre CONAF y CORMA y SENAPRED, que son las tres instituciones que más recursos disponen para la prevención y los combates de incendios. Y bueno, estamos en este contexto, Quique, de cambio climático, donde ha repercutido en tener menos precipitaciones, temperaturas más altas. Este año hay mucho combustible, ¿no? Porque cuando llueve en el invierno y llueve en la primavera, tenemos una cantidad de combustible que son pastizales secos, ¿no? Muy fuertes. Se dan todas estas condiciones, se producen todos estos incendios y también estos incendios llegan cuando gran parte del turismo está ocurriendo en la zona centro-sur de Chile. Mucha gente se desplaza, ¿no? El 99% de los incendios son causados por el hombre, no en forma natural como en otros países, un rayo, por ejemplo, y mucho descuido, y también hemos visto que aumenta la intencionalidad, especialmente en la zona macrozona sur, ¿no? Yo te diría eso es un balance. Se habla de 250 millones de dólares de pérdida en la agricultura, hemos tenido un fallecido, tenemos como viviendas, más de galpones, equipos, maquinaria que son afectadas por los incendios. Siempre, Quique, lo más importante, salvar vida humana, después salvar viviendas y después salvar la mayor cantidad de superficie afectada, porque tenemos bosques nativos, tenemos áreas silvestres protegidas, tenemos plantaciones forestales y también tenemos cultivos, ¿no? Hemos visto pérdidas de trigo, avena, cebada, galpones, ¿no? Maquinaria, equipos de agricultores, y todo esto produce un gran daño medioambiental, social y económico. Leí también la afectación a la avellana arándano. Avellana es súper importante decirlo, somos un gran productor de avellana. De hecho, para los que no saben, la Nutella, la famosa Nutella, buena parte tiene producto chileno dentro, con la avellana. Correcto. Bueno, es una especie, Quique, que ha sido un boom en Chile. Se han plantado más de 40.000 hectáreas de avellanos europeos, ¿no? Chile tiene una avellana realmente con muchas ventajas comparativas y se ha plantado mucho, especialmente se ha adaptado muy bien entre el Maule y la Araucanía, que es donde están ocurriendo los incendios. Exactamente. Son inversiones importantes, Quique, ¿no? Una plantación de avellana europeo, entre comprar el suelo, el riego, las plantaciones, las plantas,
¿no? Llegamos a una inversión de 35, 45 mil dólares al año 3, ¿no? Son plantaciones que generan mucho empleo, desarrollo, y bueno, hemos tenido también algunos efectos en arándanos, ¿no? En avellanos europeos, en huertos en generales, también el cultivo es muy inflamable, ¿no? Justo esta es la época donde la espiga del trigo madura, ¿no? Y es también muy combustible, y también hemos tenido pérdidas de trigo, avena, cebada, y todo lo que causan los incendios, todo el movimiento, ¿no? Económico. Uno ve, Quique, las aeronaves, ve a los brigadistas, ve a tanta gente, a los bomberos, a PDI, carabineros, los gobernadores, los alcaldes. Se mueven aquí dos instituciones. La coordinación es súper importante. El presidente Piñera siempre nos decía: número 1, coordinación; número 2, coordinación; número 3, coordinación, porque el alcalde quiere participar, el intendente quiere participar, el gobernador, bueno, las distintas instituciones, los mismos vecinos, ¿no? Muy bonita la colaboración que se ha visto de los agricultores, ¿no? Disponiendo sus equipos para ir a ayudar a los pueblos originarios, para ir a ayudar a CONAF. Bueno, es todo un tema, ¿no? Y la angustia es tremenda, porque cuando se incendia algo se pierde todo. Una cosa son los grandes números que dábamos al principio de la conversación, pero cuando a ti te toca el fuego, Quique, es pérdida total, Claro. ¿no? Pierdes tu vivienda, tus recuerdos familiares, pierdes tu cultivo. Entonces, el efecto del fuego es brutal. Oiga, hoy día el Mercurio publica una nota, dice casi el 75% de las indagatorias de incendios forestales en el país se cerraron sin responsable durante el último año. Y una de las razones que es más o menos de sentido común es porque cuesta mucho encontrar pruebas. En los sectores donde se provocan estos incendios no hay cámara, salvo que se detengan flagrancia. Claro, no hay cámara, y además todas las pruebas que pueden quedar son arrasadas por el mismo fuego. Entonces tenemos un problema ahí, porque los incentivos para gente que está provocando los incendios, unos indeseables malditos, claro, son bajos, o sea, son altos si no hay riesgo de pena. Sí, bueno, hay un temazo el que estamos tocando, la ley de incendios. Bueno, tenemos una ley actualmente que bien exigente, ¿no? O sea, un incendio causado intencionalmente puede significar para el delincuente, porque es un delincuente, ¿no? Más de 20 años de cárcel y multas muy importantes. Ahora, lo que tú estás diciendo es muy importante, Quique, porque la flagrancia es muy difícil, ¿no? Claro. Comprobar el hecho in situ es muy difícil. Por eso siempre decimos que cualquiera persona que ve a alguien causar un incendio intencionalmente, ojalá sacar una foto, un video para tener una prueba, para que los fiscales y los tribunales actúen. Nosotros hemos pedido fiscales exclusivos, ¿no? También hay un convenio con CONAF Fiscalía para que la gente experta en incendios de CONAF pueda capacitar a los fiscales, porque es todo un tema muy técnico también. Y cuando hay un incendio intencional, generalmente son en terrenos inaccesibles, ¿no? El incendio por descuido, Quique, ocurre en cualquier parte, en una carretera, en un camping, pero si tú quieres causar daño, vas a provocar un incendio en un lugar inaccesible, ¿no? Y el golpe único en los incendios es muy importante. ¿Qué significa el golpe único? Que cuando tú ves una llama, un humo, tratar de llegar antes de 20 minutos a controlar ese incendio para que no se expanda. Entonces, en los incendios intencionales generalmente son causados en lugares más inaccesibles, donde uno se va a demorar más tiempo en llegar con las aeronaves, con los helicópteros, con los aviones, con los brigadistas, con todo el equipo terrestre, ¿no? Entonces, claro, y ahora se está discutiendo la ley de incendio, que tiene 4 capítulos, por decirlo así. Uno, todo lo que es prevención, todo lo que es combate de incendio, todo lo que es restauración del sector, del terreno afectado, y también la sanción al que provocó ese incendio. Y ahí el llamado que hacemos
es a que conversemos, porque creemos que la ley, ¿no es cierto?, todavía es perfectible, y ahí Corma, que es un gremio que pertenece a la SNA, tiene un equipo de gente que está trabajando, y el llamado que hacemos ahí es a conversar, ¿no? Aquí no se trata de a conversar para sacar una buena ley. Aquí todo ayuda. Pero lo que más ayuda aquí, ¿qué? La prevención, ¿no? La cultura del fuego que tenemos que ir creando en Chile, porque el cambio climático llegó para quedarse. Esto ocurre, la frecuencia, la recurrencia de incendios cada día es mayor en todas partes del mundo. Claro. Hoy día tenemos incendios en Groenlandia, ¿no? En latitudes que nunca antes habíamos tenido incendios. Imagínate, Quique, Chile, ¿no?, con todas nuestras 263 comunas rurales, ¿no?, con toda un 22% de la superficie de Chile son áreas silvestres protegidas, bosques maravillosos, ¿no?, nativos, las plantaciones forestales. Todo eso hay que cuidarlo, hay que resguardarlo. Antonio, una pregunta que me hacen acá en el WhatsApp de la radio es, ¿qué pasa con los suelos que sufren los incendios? ¿Son recuperables? Y lo otro que, claro, va a empezar a ocurrir que hay zonas de Chile por la recurrencia de los incendios que empiezan a depreciarse, porque siempre, como el incendio no es como el terremoto que sucede cada cierto año, el incendio puede ser año a año, incluso 2 incendios en una misma temporada. Bueno, buena pregunta, porque es todo un tema, depende de qué especies está siendo afectada por los incendios. Por ejemplo, cuando se quema un bosque de pino, bueno, se pierde toda esa madera, la madera prácticamente no sirve, pero toda esa, cuando uno ve los pinos, esas piñitas que uno ve son semillas. Claro. Entonces, todo eso después germina, ¿no? Cae al suelo, germina y por ejemplo, una plantación de pino que tiene 1.250 plantas por hectárea, ¿no?, se transforma en 10.000 plantas por hectárea, porque toda esa semilla que cae al suelo, uno cuando era chico le decían esa piña, claro, no cae al suelo, germina y son más de 10.000 rebrotes, hijuelos que empiezan a germinar, ¿no? Y eso hay que manejarlo, eso hay que ralearlo, eso hay que volver con un equipo de gente, ingenieros forestales, con todo un plan para ralear eso, para que vuelva a ser bosque, ¿no? Y eso es carísimo, ¿no? Entonces, muchas veces no existen los recursos para poder manejar esas germinaciones de esa semilla, y eso es carísimo. Entonces, por eso en la nueva ley se habla de la restauración, porque hay suelos que hay que recuperar. Bueno, distinto el caso del eucalipto, que distinto el caso de los cultivos tradicionales, que ahí, bueno, cuando se quema el rastrojo, sí se vuelve a cultivar el suelo y se puede volver a sembrar y no hay problema. Los huertos frutales se pierden los huertos, ahí definitivamente hay que arrancar esos huertos y volver a plantarlos. Por ejemplo, estábamos hablando del avellano europeo. Entonces, es caso a caso, pero es carísimo la restauración de esos suelos. ¿Y para qué decir, Quique, cuando se pierde un bosque nativo de 200 años, ¿no?, que es un pulmón verde que captura CO2? Chile tiene 14 millones de hectáreas de bosque nativo, ¿no? Tiene 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales, ¿no? Tiene más de 375.000 hectáreas de frutales, ¿no? Y bueno, y suma y sigue, las viñas, también las viñas, claro, en Itata, en el Maule, en toda esa zona maravillosa donde hay cepas ancestrales, ¿no? Ahí también esa es una zona muy sensible a los incendios. Y ahí las parras, ¿no es cierto?, todas estas cepas país de Itata que son ancestrales, definitivamente se pierden. Chuta, qué horror. Oiga, con el cambio climático, con los incendios, yo he leído harto que está cambiando como el mapa geográfico de cultivos. ¿Cómo se ve eso? Porque el cambio climático está ocurriendo más rápido de lo que pensamos.
Ya por un ejemplo patente son las viñas que se están instalando ya como decía usted, en Itata. Hay viñas que están explorando en Chiloé. No son, no. Claro, va a haber un cambio del mapa, porque lo terrible es que no solamente hay un cambio de los cultivos, sino que hay una cultura detrás de la agricultura que claro, se puede ir modificando. Estoy pensando en la zona de San Fernando, Rancagua, todo eso que se pronostican temperaturas muy altas, incendios, cambio climático. Bueno, y ahí la gente es la zona guasa. Sí, bueno, ejemplos bien concretos. Yo soy bien curicano, y estoy en el Maule ya hace casi 40 años, y cuando yo llegué al Maule, la capital de la manzana era Curicó, ¿no? Hoy día la capital de la manzana es Angol, ¿no? Claro, se corrió hacia el sur. Claro, cada 10 años se desplaza la zona, la fruticultura, se desplaza hacia el sur de Chile 100 kilómetros. O sea, el profesor Fernando Santibáñez nos mostraba un mapa de lo que tú estás diciendo, cómo se ha ido yendo muchas especies y variedades de la zona central de Chile hacia el sur, ¿no? Cada 10 años se desplaza toda esta zona frutícola, vitivinícola, 100 kilómetros hacia el sur, ¿no? Y claro, y como tú dices, hoy día hay unas viñas maravillosas en el lago Ranco, en el sur, claro, ¿no? Los avellanos europeos partieron en Cumpeo, en el Maule, hoy día cómo han avanzado hacia la Araucanía. Bueno, la viticultura, las pomáceas, que son las familias de las manzanas, de las peras, los carozos, que antes era... ¿Qué son los carozos? Los nectarines, las ciruelas, los duranos, la uva vinífera, de mesa, ¿no? Que se daba en O'Higgins. Bueno, esos carozos, hoy día hay muchos proyectos en el Maule, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cultivos buscan el agua, ¿no? Y vemos que del Maule al sur hay mucho mayor disponibilidad, cantidad de agua que Maule al norte. Vimos lo que ocurrió en Coquimbo. Lo de Coquimbo es impresionante, Quique. El desierto llegó a Coquimbo. Perdimos un porcentaje de la superficie cultivable en Coquimbo este año inmensa. Qué tremendo, ¿no? Entonces, acuérdate que estaba toda esta producción de uva de mesa, ¿no? La uva pisquera en Coquimbo, paltas, cítricos. Esas plantaciones se secaron. Como Sociedad Nacional de Agricultura sesionamos como directorio este año en Coquimbo para ir a solidarizar con agricultores que realmente, literalmente, se les secaron sus plantaciones frutales. Entonces, cambio climático es verdad, llegó para quedarse. La agricultura tenemos que adaptarnos, queremos ser parte de la solución del cambio climático, no del problema, ¿no? Entonces, aquí hay mucho mito, que hay mucho prejuicio. Nosotros estamos tratando de objetivar esta discusión, ¿no? Porque tenemos que, como agricultura, contribuir, ¿no? Por eso nosotros hablamos de Chile potencia ecoalimentaria. Tenemos que hacer una agricultura muy sustentable, la huella del agua, la huella del carbono, todo este tema de cómo ir adaptándonos, cómo ir mitigando el cambio climático. Nosotros como sector podemos hacer mucho ahí. Estamos conversando con Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Se me está acabando el tiempo. Le quería preguntar algo que escuché en la radio Agricultura, precisamente de un barco dañado que podría afectar las exportaciones de cereza, teniendo en cuenta que todas las exportaciones de fruta tienen cronogramas súper ajustados, pero la de cereza tiene el cronograma del año chino y tiene que llegar a un mercado donde ha hecho furor. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, Radio Agricultura, gran radio, igual que T13 aquí, ¿no? Cada uno con su camiseta. Oye, pero la idea es informar, ¿no? Informar lo mejor posible. Sí, tremendo tema. Ese es un barco, 1.552 containers de cereza, más de 100 millones de dólares. Ese barco iba a llegar el 17 de enero, el año nuevo chino fue el 29 de enero, ¿no? Y tuvo una falla mecánica. Y todavía no llega a China. Y ahora se arregló esa falla mecánica, va a llegar en los próximos días. Imagínate, ¿estamos a cuánto hoy día? A 13, 14.
14 de febrero, ese barco va a llegar el 16 de febrero y va a llegar el 19 de enero, ¿no? Y estamos hablando de un fruto muy perecible. La cereza es el fruto más perecible que tenemos, ¿no? Se van en estos Cherry Express. ¿Qué significa eso? Barcos que se van sin recalar en ningún puerto, se van directo, se demoran 23, 25 días. Imagínate, este barco se va a demorar 40 días más. Entonces creemos tiene que llegar el barco y vamos a llegar a ver la condición y la calidad de esa fruta, pero no tenemos muy buen pronóstico para eso. Qué terrible. ¿Y hay seguro? Hay seguro involucrado, pero ahí viene todo el tema, ¿no? ¿Qué tipo de seguros tienes tú? Claro. Y bueno, va a ser yo desde que estoy en la fruticultura, nunca había ocurrido, no me acuerdo, nunca había ocurrido un desastre como este. Estamos hablando de 120 millones de dólares. Qué tremendo, más o menos, ¿no? Entonces, claro, en un año muy difícil, acuérdate, Quique, que aumentaron un 55% de las exportaciones de cereza, hubo una mayor oferta y tuvimos una menor demanda porque la economía china estaba mucho más deprimida de lo que dicen los indicadores económicos oficiales, ¿no? Y hubo menor demanda, por lo tanto el precio bajó un 50%, y además, como un pelo más en la sopa, se agrega este barco con esta falla mecánica, ¿no? que se va a demorar o está atrasado más de 40 días respecto de el timing original. Sí, eso para los que hablan de que Chile es una economía extractivista, no tienen idea y son muy ignorantes respecto de toda la logística que requiere. Por ejemplo, la cereza, tengo amigos que tienen producción de cereza y tienen algoritmos para calcular el calibre, que no tiene que tener ni una magulladura porque si no los chinos no compran. O sea, es pura ciencia, igual que el vino, igual que la industria forestal. O sea, esto de botamos las cerezas del árbol, las metemos a un barco y llegan allá es mentira. Oye, Quique, todo el conocimiento, todo el trabajo, toda la innovación, toda la tecnología que hay detrás de un producto como la cereza, toda la inversión que se ha hecho en genética, en los huertos, en sistemas de producción, de riego, de techos, ¿no? Para dar un microclima a esas plantaciones, toda la logística, toda la inversión en células fotoeléctricas, en robótica, todo el trabajo que genera la cereza, más de 350.000 personas, ¿no? Y eso es extractivismo, uno dice, ¿no? Entonces, realmente los mitos, los prejuicios, el complejo que tenemos en Chile respecto de estos temas, por ejemplo, debiéramos aplaudir, ¿no es cierto? Debiéramos incentivar a la gente que está invirtiendo y que se genera tanto empleo. Y fíjate, Quique, que nosotros queremos crecer a un 5%, ¿no es cierto? Y una de los efectos más grandes que tiene el crecimiento económico, es aumentar las exportaciones. Claro. Batimos un récord este año, exportamos más de 100.000 millones de dólares, un país tan chico, tan lejano del mundo como este, ¿no? Y eso genera mucho empleo, mucho desarrollo, y para volver a crecer, para que nuestra economía vuelva a crecer a un 4 o 5%, es fundamental aumentar las exportaciones. Eso es puro empleo, eso es generación de divisas, eso es innovación, es tecnología, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros. Sí. Lo hace Perú, lo hace Nueva Zelanda, claro. Lo hace Australia. No, si es una locura esa crítica. Ánimo y fuerza, que aquí hay mucho por hacer. Y la última cifra, no te quiero marear, Quique, con cifras. ¿Tú sabes que hacemos agricultura en el 2,4% de Chile? Solamente en Chile hay 1,8 millones de hectáreas que tienen cultivos, que tienen viticultura, fruta fresca, ¿no? Y Chile tiene 75 millones de hectáreas, ¿no? Buen dato. Entonces, claro, en el 2,4% de Chile hacemos agricultura. Después de El Salvador, somos el segundo país con menos superficie cultivada. Entonces yo me pregunto, ¿eso es extractivismo? ¿No? No. Oiga, Antonio, bueno, que tenga un excelente fin de semana. Voy a otro día para conversar más de agricultura. Ya, invíteme usted a la agricultura. Ya, que esté bien. Yo lo convido a comer cereza. Adiós.